Hoy quisiera hablar de López Obrador. Manuel nació en Macuspana, Tabasco, el 13 de noviembre de 1953, nieto de un español exiliado, José Obrador. Se estableció en Veracruz, donde se casó y procreó hijos, entre ellos Manuela Obrador, que se casaría con un próspero comerciante, don Andrés Manuel López Ramón. Ellos emigraron a Villahermosa, Tabasco, donde procrearían 7 hijos, siendo Andrés Manuel el mayor. Manuel viviría la tragedia de ver morir a su hermano José Ramón a causa de un balazo que recibió mientras manipulaban una pistola de su padre. Años antes también estuvo involucrado en otra tragedia. Siendo pitcher de béisbol, tuvo un pleito con otro jugador al que le lanzó la pelota a la cabeza, provocándole daños irreversibles que terminaron causándole la muerte, lo que ocasionó que la familia huyera a Veracruz para evitar represalias. Regresando a Tabasco años más tarde. Él no proviene de una familia humilde, como insinúa. Todos los hermanos estudiaron una carrera. Él fue el que más tiempo le tomó, 14 años en la UNAM. Es decir, él fue uno de los llamados fósiles universitarios. Él es un militante político oficialmente desde antes de terminar sus estudios. Empezó en el PRI en el año de 1975. Incluso fue presidente del PRI en Tabasco en el año de 1983. Escribió en esa época 2 libros, Los primeros pasos y Del esplendor a la sombra. En 1988 se unió a Cuauhtémoc Cárdenas y otros priistas para formar el PRD y de esa manera debilitar a Manuel Cloutier para facilitar a Carlos Salinas de Gortari el fraude electoral, dado que Cloutier había alcanzado las preferencias del electorado. Con la muerte de Cloutier meses más tarde en un accidente en carretera, que parecía más un crimen que un accidente, dado que un camión los pescó de frente, invadiendo el carril en el que circulaban, así desaparece el opositor al PRI más real que nunca conocí. López Obrador es candidato al gobierno de Tabasco en 1991 y pierde. Acusa al sistema de fraude y encabeza gigantescas protestas como aquel éxodo hasta la Ciudad de México. En el 94 vuelve a perder y como protesta toma pozos petroleros como rehenes. Exige una compensación económica para las comunidades afectadas por la contaminación. En 1996 gana la presidencia del PRD. En 1999 escribe otro libro, FOAPROA, Expediente Abierto. En el 2000 obtiene el registro para ser candidato del gobierno al Distrito Federal, pese a no cubrir el requisito de haber nacido o haber vivido en el Distrito Federal durante los últimos 5 años. Sin embargo, gana las elecciones. En el 2006 pierde las elecciones presidenciales y organiza gigantescas protestas, causando el caos en algunas de ellas. En el 2012 vuelve a perder las elecciones presidenciales, representando todavía al PRD. El 20 de noviembre del 2012 concluye con su nombramiento de presidente de Morena la creación de su partido político, hecho que para poder convertirse en realidad tuvo que generar la aprobación de gobierno en turno, pues fue Felipe Calderón, los partidos políticos y muchísimo dinero. En una entrevista en USA le dijo a Jorge Ramos que él vivía con el sueldo que le da Morena, que era aproximadamente $5,000. Sin embargo, cuando dijo cuánto era en pesos, que es como se le paga, se delató en la mentira, ya que la cifra que dio de entre 5,000 y 55,000 pesos no corresponde, ya que en el momento de la entrevista el peso cotizaba a 20 por dólar, lo cual nos da 100,000 pesos. Quisiera nombrar a 5 de sus colaboradores que son sumamente cuestionados. Alfonso Romo Garza, que fue director de Cementos Mexicanos, Maseca, la tabacalera mexicana. 3 de las decenas de empresas que vendió Salinas de Gortari, de las que dejó un fondo económico enorme al gobierno de Zedillo y que nunca se supo cómo desapareció. Romo Garza fue uno de los compradores de estas gangas. A propósito, Carlos Slim fue otro de los beneficiados
logrando con esto ser en alguna ocasión, según Forbes, el hombre más rico del mundo. Marcos Fastlich, consuegro de Emilio Azcárraga. Miguel Torruco, secretario de Turismo, consuegro de Carlos Slim. Raúl Elenes Angulo, de la Secretaría de Pesca. Jesús Seade Curi, no Helu, como le llamó López Obrador en una entrevista. Él será el encargado de negociar el nuevo Tratado de Libre Comercio con USA. Fue doctorado en Economía en Oxford, Inglaterra. Fue vicepresidente de la Organización Mundial de Comercio. Fue profesor en el Reino Unido entre el 2005 y el 2007, año en el que se fue a Hong Kong, donde ha permanecido hasta la fecha. Es decir, dejó México hace por lo menos 13 años. Es un judío mexicano, raza con una fuerte presencia económica en casi todo el mundo, admirablemente unidos y sumamente talentosos en aspectos financieros y comerciales, siendo ellos promotores del libre comercio junto a los grandes inversionistas del mundo. No pareciera una buena idea el creer que él cuidará los intereses de un país en el que ni siquiera vive. Finalmente, podemos concluir que López Obrador es un político integrado al sistema por toda su vida. Por lo tanto, no puede ser diferente a todos ellos. Parece que no hay razón para ir a votar. Saludos.